Señor, te damos gracias porque estamos siempre buscando tu palabra y tú nos motivas, Señor, a estar en tu casa, en tu iglesia y recibir estas revelaciones, Señor Jesús. Gracias porque podemos pedir por los hermanos que aún faltan y queremos pedir también por los que no pueden venir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El miércoles terminamos con un tema interesante que era: si eres un niño, espiritualmente hablando, pues eres dependiente totalmente de lo que decíamos nosotros cuando hablábamos acerca de Cristo y su iglesia. Es como el papá y la mamá. Y entonces requerimos mucho de estar en la iglesia, porque no solo nos ayuda, como hemos dicho, sino que también nos provee de todo. Papá y mamá dijimos que era como la realidad de Dios Padre, ¿okay? O sea, es una cobertura que hace Dios, pero que requiere Él de lo que es la congregación o congregarse. ¿Por qué? Porque pues a veces pensamos que tenemos un nivel ya muy alto, ¿okay? Y que entonces pues ya no necesitamos de la iglesia. Pero eso es, la verdad, algo que se puede alumbrar con el testimonio de Jesucristo. Porque Jesucristo estaba con sus discípulos y siempre estuvo, y además Jesucristo ya había manifestado lo que es tenemos dos palabras que usamos, ¿no? Uno es la plenitud y otro es la transfiguración. Entonces, nosotros tenemos que saber que estamos todavía lejos. Si nos ubicamos en eso, estamos lejos todavía, aunque esto se desata o se suelta en cualquier chico rato, en medida que nosotros nos aplicamos a buscar esa madurez. Y aún así estamos en la iglesia, porque aunque tengamos una tremenda gloria de ya en vida, pues es por ayudar a los demás y por estar dando testimonio a todos los que están recibiendo ministración, como niños, como bebés, como niños, como adolescentes, como adultos, ¿ok? Que bueno, el Señor lo maneja con tres términos, ¿no? A 30, a 60 y a 100 por uno. Pero bueno, lo importante entonces es que ya cuando el cristiano deja de ser niño, es entonces que cambia totalmente su conciencia. Su conciencia es que ha llegado a lo que llamamos nosotros la unidad de tu realidad espiritual con Dios, ¿ok? Entonces, qué importante es tener esto en cuenta, porque de alguna forma ese es el trabajo que está buscando hacer Dios a través de la iglesia. Es el impulso que tiene para todos los que estamos aprendiendo a madurar, aprendiendo a llegar a la plenitud de Cristo. Es lo que dice la Escritura, es un versículo, ¿no? Dice, llegando a la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién puede decir, hermano, ya rebasé la raya? Es muy difícil todavía. Aunque con lo que quiero, a donde quiero llegar es saber que no lo estemos mirando de lejos.
sino que en lo que estamos es en lo que nos aplicamos y tenemos que continuar en esta forma de vida que se manifestó en Jesucristo y delante de sus discípulos, ¿ok? Entonces, tenemos que ver que para que estas cosas se den, miremos que lo que decíamos que es el Edén representa que todos sabemos que en Génesis se habla de que en el principio, ¿verdad? Hay un Edén, y ese Edén es una intimidad, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces, el Edén está representando la cobertura de Dios, que es, como mencionábamos el miércoles, sentirte con todo tipo de provisión, como cuando eres bebé, que tu mamá y tu papá te dan todo. Ahora estamos viéndolo desde el punto de vista espiritual, y ahora llegas a la realidad de una madurez y entonces vuelves al Edén, esa realidad de la que el hombre y no Adán, es que eso es lo que tenemos que ir entendiendo, el hombre y no Adán, o sea, no Adán solo. Adán representa a la humanidad, ¿correcto? La humanidad está fuera porque le ha placido malamente estar contemplando el bien y el mal. Y si nosotros estamos contemplando el bien y el mal, pues es justamente lo que hizo que nosotros nos saliésemos de la presencia de Dios. Nos lo está advirtiendo Dios siempre. ¿Cómo nos lo advierte? Dice que no debemos ¿cómo le dijo a Adán? Vuelvo a decir, Adán es la humanidad. ¿Cómo dijo? Pues es muy claro. Adán, si te sales del huerto a comer del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. A partir de ahí, la raza humana se muere. Entonces, ¿qué es regresar al Edén? Olvidarte de la muerte. Lamentablemente, esto no se hace tan claro a veces, o no se enseña con tanta constancia, al grado de que tengamos que entender que no queremos muerte. O sea, que la vida se manifieste, pero la vida espiritual, que es la que puede mantenerte así como estás, ¿verdad?, en estado perfecto, hasta que te transfiguras. ¿Y por qué? ¿Cómo lo vemos nosotros en Cristo? Pues que Él está viendo que todas las personas que estaban a su alrededor, que padecían algo, alguna enfermedad, alguna situación difícil, a todos se les sanaba. A todos, ¿para qué? Para que en sus 5 sentidos, cuando menos, despertaran y dijeran: este me sanó, algo trae. Y eso es lo que también quiere hacer con nosotros. A lo mejor aquí podemos estar todos sanitos, ¿verdad? Pero sanos solo de cuerpo, porque de forma de pensar estamos muy atrasados. O sea, estamos manejando nuestra vida con sentimientos, estamos manejando nuestra vida con la vista, con el oído, con las manos. Todo eso creemos que es la manera de salir adelante, y esa no es la manera de salir adelante. O sea, la manera de salir adelante es teniendo en tu corazón una actitud correcta, la conciencia de Dios. Es difícil, a veces es duro decirle a gente ajena. Por eso lo hacemos en la iglesia. Todos los que están aquí están metidos en el WhatsApp, donde se manejan las predicaciones. Y lo interesante ahí es que nuestro problema, si tenemos un cuerpo saludable, es difícil que podamos decir: yo no me estoy deteriorando, ¿verdad? ¿Por qué?
esa es la mente contraria a Dios. Decir, yo me estoy deteriorando. Y no solo me estoy deteriorando, porque a veces no lo vemos, pero que se acercan los 50, los 60, los 70, los 80 y más para allá. Entonces vamos a ver que cualquier cosa se nos vuelve un problema serio. ¿Por qué? Porque estamos metidos en una realidad todavía que no es la conciencia de Dios la que quiere compartir con nosotros. Si nosotros compartimos esta conciencia de Dios, vamos a salir de esas situaciones, ni siquiera nos vamos a meter en ellas, nos vamos a ver mejor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a mí me da un dolor, ¿verdad? O una enfermedad o un problema serio físico? Pues voy y me veo en el espejo y digo, ¿por qué estoy pensando que tengo algo o siento algo en el cuerpo? Inmediatamente lo que el Espíritu te dice, no andas por vista, no andas por tus formas de pensar, no andas así, andas ¿con qué? Con la realidad de que Dios está antes de que empieces a pensar que tienes diabetes, que tienes reumas, que tienes cáncer, que tienes, no sé, hay miles de necesidades. Y ahora más, necesito la vacuna, me urge la vacuna. ¿Por qué? Pues porque es que me va a dar COVID y me voy a morir. Otra vez te sales del ámbito de Dios. O sea, ese no es el ambiente de Dios. El ambiente de Dios es, a mí no tiene por qué sucederme, y hubo muchos testimonios entre nosotros donde no sucedió a la gran mayoría por estar creyendo de esta manera. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, y eso se llama vivir en el Edén, regresar al Edén, donde está la gloria de Dios en íntima comunión con el ser humano. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que continúa suscitándose cuando nosotros nos soltamos así a lo que dice el mundo, a lo que dicen los hombres sin el Espíritu de Cristo? Comenzamos a experimentar miedo. El miedo. Entonces, ¿cuántos se han vacunado y cuántos no? ¿Y cuántos han hecho así? ¿Y cuántos han tomado estos medicamentos? ¿Y qué se toma cuando te pasa esto? Ando por fe, ando por creerle a Dios que es mi proveedor, y es un proveedor infinitamente mayor que cualquier cosa. O sea, Él no tiene, por así decirlo, limitaciones para traer bendición a todos nosotros como sus hijos. Esto es lo que es fundamental. Ok, más todavía que el miedo es la sensación de que te falte algo. Es algo también tremendo. La sensación de que te va a faltar, de que algo no te va a salir bien. ¿Qué pasa cuando sientes que vas a soltar el dinero y que te va a quedar muy poquito, o que ya no te va a quedar? Eso es que tener un sentido de ¿cómo le podríamos decir? De haber nacido en un lugar donde siempre ha sido miserable, lugar con muchas faltas, con muchas necesidades. Entonces tú no puedes sacar dinero. ¿Por qué? Pues porque tú siempre has sido pobre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tienes otra vez esa falta de un sentido de que te falta algo, que no puedes con él. Entonces te pones duro para dar, duro para tus hijos, duro para con todos, porque te vas a quedar sin dinero, te vas a quedar sin provisión. Y empezamos todo con esta realidad, y es una realidad que te hace ver como si tú fueras un, no sé, limosnero, ¿ok? No, quítate esa mentalidad. Esas realidades se tienen que separar de tu cabeza en su totalidad. ¿Por qué? Porque eso es de verdad la desgracia del hombre. Si vivimos así, a ningún lado vamos a dar, ¿ok? Entonces,
Nuestra confianza debe de ser por esa comunión que tenemos con Dios. Oímos su palabra y despertamos a lo que es Él. Que es Él el gran proveedor, el absoluto proveedor, en el que no tienes que estar pichicateando y tampoco estar midiendo con toda la rienda apretada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pobre, me voy a volver otra vez pobre, me voy a volver otra vez enfermo. Y entonces, ¿quién me va a comprar las medicinas? ¿Y quién te dijo que necesitabas? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ir considerando en verdad en nuestro corazón, son 2 o 3 versículos que traigo aquí apuntados, que es lo que Jesucristo en su conciencia quiere revelarnos para que veamos qué es lo que tenemos, ¿ok? Eso es volver a través de Cristo a esa realidad divina. Es lo nuestro. O sea, Dios es Padre. Si el padre y la madre están siempre ministrando lo que necesita el bebé, el adolescente, el niño, o sea, ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas? ¿Cuántas? Todas. No, fíjese que yo siempre he sido desde niño que me hace falta esto sí, no me lo puedo sacar fácil, hermano. Esta situación se me aprieta el zapato y luego me siento ahogado. O sea, ¿qué es eso? Humanismo. ¿Qué es eso? Separación de Dios. O sea, te sientes separado de Dios y por eso estamos viviendo esta situación. Dios quiere que salgamos de ahí. ¿Y cuándo? Ahora. Hoy es el día de salir de que ¿qué va a ser de mí? Tengo que buscar yo mis formas para lograr las cosas. Tengo que ver qué hago, pero yo no me puedo quedar quieto. ¿Por qué? Pues porque me va a faltar o no voy a tener esto o aquello. Y entonces, por eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando os digo yo, tenemos que volver ahora, el versículo de Jesús dice, por lo tanto, ¿ok? Voy a preparar un lugar para ti. O sea, el lugar está preparado. Voy quiere decir que Él tenía que llegar a vivir la plenitud con Dios para que viera la humanidad en la que Jesucristo está representado, que no podemos nosotros vivir con una ausencia de, con una necesidad de, con la amenaza de una enfermedad, con la amenaza de la pobreza, con la amenaza de sentirte solo, con la ¿de dónde sacamos eso? De lo que es el conocimiento del bien y del mal. Hay un versículo precioso que ahorita vamos a tocar en Génesis, donde Dios habla con la humanidad, que es con Adán, y le explica cómo están las cosas, ¿no? Pero necesitamos tener ese ojo, ¿verdad? Voy a preparar un lugar, por lo cual no os preocupéis, no tengáis miedo. Es la versión popular, ¿ok? Nuestra confianza es entonces todavía infantil muchas veces. ¿Qué quiere decir que es infantil? O sea, que no madura o no aceptas el cambio. No quieres decirle al Señor, o sea, te entregaste a tu papá y a tu mamá sin saber ni siquiera que ellos estaban preocupados por ti siempre. La preocupación, no, Dios no tiene preocupación por ti. Dios lo único que quiere es que despiertes y que digas, bueno, si Dios estás conmigo, ¿quién contra mí? Es otro versículo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra vosotros? ¿Ok? Entonces, para que tú también puedas estar ahí conmigo, termina el versículo. Para que tú también, o sea, Él, fíjense, lo genial de esto es que Él viene a renunciar a su realidad humana. Date cuenta, ¿qué hizo Jesús?
Dejar la realidad humana aparte y tomar la divina. Él era hombre 100%, pero recibió el Espíritu y el Espíritu le hizo ver que tenía que renunciar a ello. ¿Tú qué crees que hizo para renunciar a ello? Bueno, sí, número 1, creerle a Dios. Y número 2, morir. Murió. Y dice, murió por todos, para que tú no tengas la necesidad de morir. Todavía Jesús traía eso clavado y se tuvo que dejar llevar a la muerte. ¿Para qué? Para que vieran cómo a Él no le preocupa. Porque, o sea, dejarte llevar a la muerte es que en cualquier momento dado te viene algún calambre, ¿verdad? Y lo primero que piensa el ser humano, esto se puede complicar. Puede ser la peor enfermedad que te imaginas, o la que tienes en mente, o la que acostumbra tener en tu familia. Ya ves cómo es el doctor. El doctor te llega a analizarte y te dice, ajá, sí, ¿qué síntomas tienes? Pues he sentido esto y he sentido aquello y eso. A ver, en tu casa, ¿quiénes en tu casa han tenido esta enfermedad? ¿Y qué esta otra? ¿Y esta otra? ¿Y esta otra? ¿Por qué? Porque nos quieren meter la herencia de nuestros padres en la carne. Pues a mí, ¿qué me importa si mi papá... Cuando a mí recientemente me preguntó algún doctor así, le dije, ¿sabe qué? Mi papá tuvo 4 infartos. Pues es que entonces usted cuídese y le voy a dar la medicina fulana y sultana y perengana y no se olvide usted de vacunar ahora que viene la nueva ola. A ver, y entonces, ¿con qué me están relacionando? Con la realidad de muerte de los hombres. Yo tengo la realidad de la vida de Dios. ¿Y a cuántos años le dio el infarto a su papá? Pues uno le dio a los 52, otro le dio a los 54 y otro le dio a los 60. Y, o sea, así de seguido. ¿Y la vivió? Pues la vivió tan es así que se murió ya de grande, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es entonces lo que tenemos que entender? Jesucristo murió por todos nosotros para que nosotros no participásemos de la muerte. Para eso lo hizo. Y entonces, es que el hermano ya se fue hasta el fondo, está diciendo cosas que nunca había yo oído en el cristianismo, porque la gente nomás se dedica a las religiones. Hasta la religión cristiana se mete en esas realidades. Muchísimas de las religiones católicas, apostólicas, remonas y cristianas y protestantes y de todas las que te puedas imaginar, todas no dejan de pensar más que en que se tiene que morir y que alguien nos va a venir a rescatar algún día. Ya vino Cristo, para eso vino, para rescatarnos desde que vino. Y todavía en la esencia de que estaba Dios trabajando con los hombres, hizo resurrecciones antes de que llegara. Se hicieron resurrecciones antes de que llegara Cristo. Se hicieron transfiguraciones antes de que llegara Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios de meterte o de transmitirte a ti una realidad sobrenatural, que es la que tenemos que vivir nosotros. Entonces, ¿qué es hijo pródigo? El ser humano. ¿Por qué el hijo pródigo es el ser humano? Porque suspendió su comunión con Dios, empezó a ir todos los chismes de este mundo, todas las tonterías, todas las flaquezas, todas las necesidades, todas las debilidades, todo lo que te puedas imaginar. Y escoges, haz de cuenta que tú mismo te pones como tú, como dicen, una mesa así para ti mismo. Un catálogo, si quieres le llamamos catálogo, ¿verdad? Hay otra palabra que me quiere venir, pero ahorita me acuerdo, pero es vamos a decir, donde puedes escoger de lo que tú quieras, ¿ok?
tu buffet, si quiere le ponemos así para que, porque checa también con eso del buffet, checa con eso de que una realidad humana, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué tienes que tú meterte en ese buffet? O sea, ¿por qué tienes que vivir lo que te brinda toda la humanidad? Es lindísimo lo que brinda la humanidad. Me mandaba un mensaje muy bonito esta Hilde, donde se habla que los seres humanos nada más están pensando, pero en agandallar, como decimos nosotros, ¿verdad? En abusar de todos los demás. El pez grande se come al chico. ¿Tú tienes habilidad en algo? ¿Qué es lo que haces? Pues a este lo hago guaje, a este lo transo, a este le doy la vuelta, a este, todo lo que el ser humano es un caos. Y eso es lo que es una vergüenza, que nosotros tengamos que tener esa colación, es lo que iba yo a decir, ¿verdad? Cuando hacen la colación en las posadas y las avientan así con la piñata, ¿verdad? Todos se avientan en ella. Así somos los seres humanos. Nos encantaría tener de todo lo que hay en este precioso mundo, esto, y esto. Y esos afanes que son todo eso, no te dejan venir a Dios, porque estás ocupado en todos ellos. O sea, es increíble. ¿Y qué es baba de perico, como dicen por ahí? Lo que tenemos nosotros que aprender es abrazar el abanico. Ahora ya me vino otra palabra, ¿verdad? El abanico de lo que pone Dios para nosotros. Es un abanico de gloria, es un abanico de paz, es un abanico de sanidad. No existe el mal ahí, no existe la muerte. Ahí está solo la vida, y la vida eterna y la gloria. Y todavía no tenemos la capacidad. Más adelante la obtendremos dándole duro a la palabra de Dios, para que veamos qué tan objetiva y qué tan real es toda la provisión de Dios. Es Dios. Nosotros por eso, desgraciadamente, nos dejamos llevar por lo de los hombres, porque no conocemos lo de Dios. O sea, si conociésemos lo de Dios, otro gallo nos cantaría. ¿Por qué? Porque no solo Dios no lo tiene para sí mismo, Dios lo tiene para dar en abundancia, pero en abundancia. Y es lo que dice Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? A no vivir realidades humanas. Eso es la muerte de Jesucristo, y ya la hizo por ti. ¿Estamos? Ok. Este lugar dice, bueno, tengo aquí el apunte, y es a través de la sangre de Jesucristo. Ok. Y que esta realidad se hizo una sola vez para todos. La crucifixión de Jesús fue una sola vez para todos. De ahí a ti te es declarado que estás en lugares celestiales. Si comes de esta declaración de Dios, la obtienes. Si no, vas a seguir dando tumbos en todo lo que es todo. ¿Por qué? Porque se mete uno y se meten por colación, ¿verdad? Estoy muy navideño. Pero se meten por cantidades, o sea, entran. ¿Por qué? Estoy abierto a todo. Sí, yo le entro a todo. ¿Ok? Lo que me pongan. Pero hay veces que son hasta cosas pequeñas, sin valor, y ahí estamos metidos. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, ¿ok? Entonces, Jesús lo que hizo es tener una confianza perfecta y superó todo lo que son, dice la Escritura, los principados y las potestades. Principados y potestades son justamente esto que estamos hablando, como la pandemia,
como que te amenacen con que te vas a morir de cualquier cosa, con que te hagan recordar tu pasado y con que te hagan meterte en situaciones que no tienen que ver con la vida eterna, ¿ok? Entonces, los poderes del miedo desaparecen, los principados de la necesidad se van a ir por un caño, ya se fueron, pero todos los hombres quieren beber del caño. Es increíble. ¿Por qué? Porque están acostumbrados así, ¿ok? Todo esto y la necesidad y todo es lo que la Escritura, fíjense que esto es muy interesante que lo entendamos. Todas estas cosas que son el mal, las amenazas, las cosas horribles, las enfermedades, la muerte, todo eso, es lo que la Biblia dice que es Satanás. ¿Y quién crees que la tiene? Nosotros. Perdón, ya caíste, hermano. No somos nosotros, son los que no están en Cristo. Son los que no saben que toda esta forma de vida se le llama Satanás. La realidad de la tierra es de Satanás. Por eso hasta la tierra va a desaparecer. Se va a destruir. Apocalipsis habla claramente que todo el planeta Tierra va a desaparecer totalmente. Es increíble. ¿Por qué? Y dice, y fíjense, aquí tenemos una hermanita que le gusta investigar al asunto de, que es Hilde, que le gusta investigar al asunto de cómo las cosas se ponen horribles. Pues es justamente el hombre el que les está haciendo así, por ambicioso, por codicioso, por todas esas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? O sea, si tú te quitas, fíjate, si tú te quitas de tu mente la enfermedad, estás quitando un pedacito de Satanás. Si tú te quitas todas las cosas que he estado diciendo en el trayecto de esta enseñanza, te estás quitando, pero a pastos, las realidades. Satanás quiere decir que lo que es enemistad con Dios, eso es Satanás. Entonces, deja de que un día se va a aparecer un cochino parado con cuernos y con el tridente y con fuego y va a estar amenazando. Eso va a ser en el fin del mundo. No, eso te está sucediendo ahorita. Eso es lo peor de no poder entender los símbolos de la Escritura. ¿Por qué? Porque eso se refiere a Satanás. Significa es adversario de Dios, lo que va en contra de Dios. Este mundo entero va en contra de Dios. ¿De quién es? Del adversario, ¿ok? Quita la palabra Satanás porque Satanás significa enemigo. ¿Es de quién? Un enemigo que es el mundo y que quiere hacer las cosas por sí solo y quiere lograr todas las cosas que no puede, porque siempre que entra en esa realidad, entran inmediatamente los desbalagos, el irse por donde no se debe uno de ir, porque no lo haces por el Espíritu de Cristo, sino que lo haces por medios humanos. Este es el otro punto importante. Si lo haces por medios humanos, no lo vas a quitar. Lo único es, el medio divino es, cree la palabra que Dios te dice, el Espíritu está en tu corazón y va a empezar a saltar, dice, como ríos de agua de vida. Eso es lo que necesitamos. A ver, cámbiase la cita, tiro a Satanás en tu cabeza, ¿verdad? Cuando te dice algo, ¿te va a suceder eso? Sí, le contestas, ríos de agua viva saltan dentro de mi vida. Se acabó tu choro, se acabó tu desgracia, se acabó tu sentirte acomplejado, tu sentirte abandonado. Todo eso, o sea, eso no cabe en la realidad de Dios. Y ahí estás, pero hay que despertar a que estás ahí, ¿ok? Entonces, con su muerte, Jesús destruyó a Satanás.
¿Sí sabes que la Escritura dice que quedó destruido totalmente después de la muerte de Jesús? Quedó destruido. Y entonces, ¿por qué seguimos pensando en él? Porque no nos acercamos al que lo destruyó. Porque no es que nos acerquemos, sino porque todavía no asimilamos que ni nos acercamos, ni nos aproximamos, ni mucho menos, sino que está adentro. Pero si no lo alimentas, no está adentro. Te gana el enemigo, te gana la irrealidad. Ahora ya cambiamos la cosa, fíjense, con esta enseñanza. La irrealidad es lo de los hombres y la realidad es lo de Cristo. Y esto es lo que tenemos que manejar diariamente. Por eso está la iglesia. ¿Para qué? Para que se diga qué es lo que Jesús nos ha regalado. Destruyó al enemigo. Destruyó al enemigo. Cuando tengas una duda de algo, tú nomás le dices: estás destruido por Cristo. Amén. Y entonces no sabes la respuesta, a lo mejor, ¿ok? Y estás en tal situación de nervios o de una situación incómoda o de temor o de lo que sea. No importa, no importa. La realidad es que si tú invocas a Cristo, eso inmediatamente hace un efecto de tu fe. Sin fe nada es posible. Con la fe es con lo que agradamos a Dios, creyéndole. ¡Qué chencha nos la dejó! ¡Qué fácil! A ver, ¿qué es lo que de repente se te puede hacer lo peor de tu futuro, de tu presente o de tu pasado que te esté acosando? Se acabó. Jesucristo lo terminó. Total. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, es impresionante que nosotros estemos a veces tan metidos en situaciones que solo nos van a complicar la vida. Entre más nos metamos en situaciones que sabes que Dios no apremia o que no están en su léxico, en su forma de vida, eso es lo que nosotros tenemos que desechar. Amén. Esto es algo maravilloso, hermanos, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Es descubrir nuestra verdadera identidad, ¿ok? Jesús nos trajo el principio de vida plena desde el principio, ¿ok? Porque Jesucristo, si te das cuenta, la misma Escritura dice que estaba desde el principio, antes de que el hombre se saliese. ¿Por qué? Miren, se salió el hombre que está tipificando a Adán. Adán, no vayas y comas del conocimiento del bien y del mal. Se salió. Ya Dios no estaba con él. No es cierto. Eso es mentira. Todos los seres humanos se han salido. ¿Y qué? Es mentira. Te la creíste. Te engañó el adversario de Dios. Una mente que tiene dualidad, bien y mal. ¿Cómo, hermano? A ver, explícame. Sí, así es. ¿Cómo te das cuenta que Adán, aunque estaba afuera y ya con el bien y el mal, todavía Dios le llama y le quiere hacer ver que no está, porque él se equivocó, no está separado de Dios? Adán, ¿qué hiciste? Pues comí del árbol de la vida del bien y del mal que tú me dijiste que no comiera, porque si no ciertamente moriría. Pues ¿sabes qué? La vida la tengo yo y estoy hablando contigo. Y si te saliste, para mí no te saliste. Pero si entonces de todas maneras tú dices, me quedo aquí afuera y... es que eres como los chamacos cuando a veces son rezongones. Yo puedo, yo voy a hacer lo mío, yo voy a lograr, voy a
salir adelante, no necesito de ti, Dios. ¿Cuántas veces he oído eso? Muchas. No es porque tenga yo tantos años, sino porque tengo contacto con mucha gente. Ok, entonces tenemos que ver que esto es una realidad impresionante que tenemos que seguir manejando nosotros con la enseñanza, porque eso es la absoluta provisión de Dios, ¿ok? De alguien que se ha aislado por el ego. ¿Qué es el ego? El yo. Yo puedo, yo soy Juan Camané, yo la voy a hacer, ¿Qué parezco? Gorila. Y entonces dice la Escritura en Génesis, ¿sabes qué dice? Le atinaron exactamente al gorila. Dice, y entonces vio que no reaccionaba Adán y se vistió de pieles de animales. No dice de un animal, dice de animales. Y es cuando nosotros entendemos lo que significan los animales en la Escritura. Es increíble. ¿Te has tenido perro en tu casa? Yo he tenido muchas veces. ¿Y sabes qué hacen cuando vomitan? Vuelven al vómito. Vuelven al vómito. ¿Ok? ¿Sabes qué hacen los cochinitos? Si les echas perlas ahí en el chiquero, las pisan. Tienes piel. Buenas pieles, Tenemos buenas pieles. ¿Qué va a pasar con esto? Tenemos que entender que no es así. Ok, vamos a terminar con esto y nos quedamos en un buen término para terminar el domingo, pero es importante que aprendamos esto. Si nosotros manejamos ese aislamiento, mira el llamado maravilloso que tiene para con nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, los que estaban lejos se acercan a la sangre de Cristo. La sangre está tipificando la forma de vida, o sea, la vida, ¿ok? Para que lo entendamos así. Dice, porque Él es nuestra paz, y quien ha hecho de ambos uno, y ha derribado el muro de en medio, el que hacía una división entre nosotros. Yo soy diferente a fulano, yo con perengano no me llevo, yo a este no lo quiero, yo a este... se haga a un lado. Esa es nuestra realidad. Habiendo abolido en su cruz la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenida en ordenanzas, o sea, eso es lo que hace el mundo, ¿sabes? Mira, te está yendo mal porque tú no haces así. Te está yendo porque tú debías de haber hecho esto. Tú haz esto y síguete con la ley y vas a ver. Y no somos llevados por la ley. Como todos tenemos experiencias de tener hijos y cuando les aplicas la ley respingan. Si les sabes aplicar la gracia, la misericordia, el amor y estas cosas, después de que se les aprieta el tornillo o se les afloja, como quieras decirlo, empiezan a reaccionar para bien. Sí, mi papá, la verdad, yo creí que era así asado, pero cuando es un papá espiritual o un papá cristiano, ok, entonces trabajamos así. Habiendo abolido, dice, esa enemistad, dice que se daba por ordenanzas, o sea, por la ley. Dice, la ley, nadie puede seguir la ley. Había entre los judíos, fíjense, 300 leyes de lo que no deberían de hacer. Y otras 300 de lo que, si se metían en ellas,
ya era definitivamente una realidad de un panorama negro, ¿ok? Tú te puedes imaginar la mente de un judío con 300 nos. No matarás, no. Eso impacta el corazón para, ¿sabes qué? Para que lleves la contraria. Por eso el Señor lo hace con gracia y te invita y te dice, aquí no hay ley, acá yo no te voy a manejar que estás obligado a, aquí nomás te digo, abre tu corazón, recibe y vas a vivir de esta manera. ¿Ok? Y que podía reconciliar a ambos, a Dios, en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo, lo cual es esto que están viviendo ustedes, ¿ok? La iglesia. Y entonces, porque a través de ambos tenemos acceso por un solo Espíritu al Padre y cuidado amoroso de Dios por su creación universal. Entonces, hasta aquí vamos a parar, ¿ok? Para que empezamos a creerle a Dios. Hermano, protégete con su palabra. El apóstol Pablo dice que la palabra es el escudo. Te viene un ataque. En ese entonces los ataques eran pues pedradas y flechas y lo que tú quieras. Con el puro escudo lo detenías. Por eso está diciendo, ¿verdad?, que con el escudo para nosotros la palabra es como podemos resistir todos los ataques del enemigo. ¿Ok? Pues bien, vamos a hacer oración y vamos a continuar el domingo. Señor Jesús, te damos gracias por lo que hablas a nuestros corazones. Queremos, Dios, que tu palabra se guarde, que la meditemos de día y de noche como tú nos instas a hacer, Señor, porque con la palabra es como hay sanidad de toda la tierra, Señor. Pero ¿quién creerá en tu llamado? Nosotros, Señor, estamos creyendo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.